Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios, buenas tardes, noches, como decía el hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra usted en esta hora? Bendecido. Gracias a Dios que podemos tener este tiempo en su casa, en este día en el que, pues en gran parte del mundo se recuerda, se conmemora la obra más importante que pudo haber hecho alguna persona en este mundo, y fue la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sí, amén. Dando su vida, y lo hemos entonado, lo hemos cantado, y vamos a ir a la consideración de la palabra, hermanos. Vamos a hacer una oración. Quiero decirles que para mí es un privilegio poder estar acompañándoles en esta hora. Gracias, hermano. Y aparte de eso, poderle compartir de la palabra del Señor, que para mí cada vez que llegan estas fechas y se toca el evento de la cruz, el evento de la crucifixión, cada vez que yo lo leo, lo considero, me doy cuenta de una cosa. Me doy cuenta que no alcanzo a comprender la magnitud de la dimensión de la obra que hizo Jesús. Siempre que vuelvo a esos pasajes, me vuelvo a encontrar que hay cosas que no alcanzamos a comprender, pero Él lo hizo. ¿Sí? Hasta dónde trascendió su sacrificio, hasta dónde ha de trascender. Realmente fue una obra majestuosa, y nosotros vamos a los evangelios y tratamos de considerarlo como en esta hora. El hermano, su pastor, hermano Eduardo, me invitó para que consideremos el tema de lo que son las 7 palabras de la cruz. Amén. Y hoy vamos a considerarlo, pero les invito a que hagamos una oración. Que en esta oración le pidamos que Él sea el que nos ayude a través de su Espíritu Santo. Y no sé si hay algún amigo aquí que venga por primera vez, por segunda vez, que esté visitando apenas una iglesia cristiana. ¿Habrá alguien aquí? ¿Algunas visitas? Bueno, si hay visitas, la iglesia Dios con nosotros le dice bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Amén. Vamos a considerar el mensaje de la palabra de Dios. Oremos. Padre, nos hemos congregado y lo hemos hecho en tu nombre, Padre, para venir a darte la honra, la gloria, la exaltación a tu persona, y así también a tu Hijo Jesucristo, por medio de quien nos acercamos a ti, porque es el único mediador entre nosotros y tu persona, Señor. Nos hemos congregado, Padre amado, para darte gracias por tus misericordias derramadas sobre nosotros día a día, pero también, Señor, para agradecerte como siempre lo hacemos, no solamente hoy en estas fechas, Señor, el agradecerte el sacrificio que tú hiciste en aquel día, Señor, Padre amado, yendo hasta el Gólgota, entregando tu vida misma en sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros, siendo pecadores, Padre. Te damos gracias por la obra, Señor, de tu Hijo Jesucristo, y a ti, Señor, te agradecemos el haber, Señor, amado tanto a este mundo donde estamos nosotros como pecadores, y estar dispuestos a dejar tu trono de gracia, tu condición de Dios, para hacerte humano como nosotros y ir a la cruz. Hoy vamos a recordar lo que ocurrió en esa tarde, las palabras que tú dijiste cada vez que se abrieron tus labios, y para ir a ellos, Señor, te pedimos la guianza, la asistencia de tu bendito Espíritu, quien es el que nos guía toda verdad a través de la palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo en esta hora, y así sea, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Una tarde como hoy lo celebramos en este mes, porque es el mes que viene siendo el mes equivalente a cuando ocurrió la muerte de Cristo, el mes de Nisan, equivalente a nosotros, el mes de marzo, abril.
Y en estas fechas, hermanos, recordamos cuando Jesús, en aquella tarde, después de haber estado con sus discípulos, y creo que tuvieron ayer la Santa Cena, ¿sí? Después de haber lavado los pies de sus discípulos, y en aquella tarde toma la cena con los discípulos, instituye lo que sería la mesa o la Santa Cena, y más adelante empieza la agonía del Señor. Esa misma tarde empieza el sufrimiento del Señor cuando Él ya está en el Getsemaní, sabiendo muy bien todo lo que habría de venir. El panorama ve que es la hora que llega, se ha acabado el tiempo y Él tiene que hacer la obra para la cual vino a este mundo. Y cuando está ahí en el Evangelio de Marcos 14:33, dice que toma Pedro, que toma Juan, que comienza a entristecerse y empieza a angustiarse. Dice la Escritura que Él llega a expresar con sus labios y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, y lo deja ahí y se va a orar a solas. Desde ahí podríamos empezar a decir que ahí empieza lo que es el sufrimiento del Señor Jesús. Empieza con un sufrimiento emocional, ¿sí? Una angustia, pero a tal magnitud que llega a decir que es hasta la muerte, es decir, una angustia que le producía agonía. Más adelante también dice otro de los evangelistas, Lucas 22, verso 44, dice que era en ese momento cuando el Señor está orando ya solo, ¿sí? Está en tal agonía que dice que oraba muy intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. En esas condiciones, cuando el Señor se levanta de orar, va con sus discípulos y viene lo que es la guardia del templo con Judas para entregarle con un beso. El Señor Jesús de ahí en adelante fue apresado, fue maltratado, fue agredido, fue ofendido, ¿sí? Golpeado, escarnecido, y empieza lo que es el sufrimiento de lo que es la cruz de Cristo. Recuerden que Él en una ocasión le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué le dijo? La cruz que Él todavía no había llevado, ya les estaba diciendo: si quieren venir, tomen su cruz y síganme. Y era el sufrimiento que habría de pasar, el martirio, el desprecio, el escarnio, el insulto y la crucifixión que Él ya anunciaba que iba a pasar. Empieza aquí ese sufrimiento, hermanos, y es llevado al patio de Anás, que era familiar del sumo sacerdote Caifás. Y ahí dice la palabra del Señor que empiezan a violentar a Jesús, lo vendan, le golpean en la cara y le dicen: a ver, profeta, ya que eres profeta, adivina quién es el que te golpeó. Y empiezan a maltratarlo. Jesús pasa una noche de esa manera, ya sufriendo, y cuando llega al amanecer se hace un juicio que se sabe que era un juicio ilegal, ilegítimo, porque no era la forma en que se procedía para enjuiciar a un acusado. Y a Jesús lo enjuiciaron en un momento inadecuado, ¿sí? En un día inadecuado. Se sabe que el día cerca del Sabbat no era un día para hacer eso, y además tenían que estar todo el concilio unidos, y no todos estaban, sino que fueron apresuradamente convocados, porque la intención era dar un veredicto hacia Jesús de ser culpable. Y otra cosa que también se sabe, hermanos, que no podía sentenciarse a alguien que por sus labios declarase algo que le pusiese en ser de culpa, sino que más bien tenía que ser por el señalamiento de 2 o 3 sobre la persona. Y Jesús fue acusado por lo que Él dijo, cuando Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Y le dijeron: es suficiente, con lo que Él dijo es suficiente, es blasfemia y reo de muerte. Y eso nunca se hacía legítimamente en un juicio del Sanedrín, donde estaban todos los ancianos. Pero todo estaba esto premeditado porque querían llevar a Jesús rápidamente a la cruz.
Querían llevarlo para que ese mismo día, si fuera posible, lo ejecutaran en la crucifixión. Usted sabe que fue llevado con Pilato. Pilato lo quiso librar, lo llevó, lo mandó hacia Herodes. Herodes no encontró ninguna culpa, lo vuelve a llevar a Pilatos, y Pilatos, queriendo librarlo, de alguna manera quiso decirle: Barrabás o Jesús, ¿a quién escogen? Y asusados por toda la gente que estaba ahí, que eran los fariseos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes, empezaron a provocar que la gente dijera: a Barrabás queremos libre. Y dice Pilato: ¿y qué quieren que haga con él? ¿Sí? Dicen que es el rey de los judíos. Y ellos dijeron: crucifícale, queremos que lo crucifiques. Todavía Pilato trata de librarlo, porque sabía que era un hombre inocente. Su esposa le había dicho: he tenido sueños con este hombre, no te metas en este asunto, le dijo. Pero él, no pudiendo más, lo quería librar, y le dijeron: si tú no lo ejecutas, te vuelves enemigo de César. Y eso ya le pesó a Pilato, y él dijo: bueno, traigan agua, ustedes lo quieren ejecutar, es un hombre inocente, yo me lavo las manos. Mandó a que fuese entregado para ser crucificado, y ahí es donde el Señor es llevado al pretorio. El pretorio, hermanos, era el lugar donde radicaba la autoridad romana. El pretorio es donde estaban establecidas las guardias de soldados, y el pretorio era donde se sentenciaban juicios y donde también se ejecutaban, ¿sí?, los castigos de malhechores. Así que se ha entregado a la guardia en el pretorio. Esos soldados eran bárbaros, crueles, rudos, salvajes, porque eso era su trabajo. Lictores se llamaban. Eran gente especializada en hacer el castigo de un acusado. Y en las manos de ese tipo de gente fue entregado Jesús. Por eso dice la palabra que Jesús muchas veces les había dicho que Él habría de padecer por manos de los gentiles, de la gente romana. Y usted sabe muy bien que el castigo que Jesús empieza a sufrir a partir de ahí, y lo digo rapidísimo porque vamos a entrar a las palabras, a partir de ahí el Señor empieza a sufrir un gran martirio a través de lo que eran los azotes romanos. No eran 40 azotes, o no eran 40 menos 1, esos eran los azotes que hacían los judíos de acuerdo a sus costumbres. Los romanos no tenían esa ley. Los romanos podían dar 50, podrían dar 100 y podrían dar mucho más. Y lo hacían a través de armas, si se podría decir, herramientas de tortura. Y se sabe muy bien que quizás con lo que Jesús fue latigado o azotado eran cuerdas de piel que en la punta tenían incrustadas o huesos o pedazos de metal. De tal manera que cuando eso golpeaba la piel, no solamente la abría, sino que también desgarraba parte de la piel. La Biblia realmente omite el detalle del sufrimiento de Jesús, pero realmente sabemos que fue un sufrimiento muy, muy tortuoso, especialmente creados para que la gente sufriera y a los demás le dijeran: si otro lo hace, también va a sufrir la misma consecuencia. Fue entregado, fue lastimado de esta manera, y después, hermanos, se le hizo que llevara la cruz hacia el Gólgota, o el monte la calavera, para ir a ejecutarlo en la crucifixión. Todos sabemos también que la crucifixión era una muerte sumamente cruel. Un crucificado no se moría enseguida. Un crucificado, para empezar, era gente muy, muy mala, ¿sí? No cualquiera iba a la crucifixión. Los romanos la practicaban mucho, pero no a cualquiera lo hacían. Eran gente que realmente merecía un castigo, por decir así, ejemplar, para que los otros lo vieran y temieran. Y cuando Jesús fue ejecutado en un tipo de muerte, hermanos, donde la persona era exhibida, crucificada, en un lugar donde pudiese ser de paso para que la gente lo pudiese mirar,
y un crucificado duraba días agonizando, pendiendo de esos clavos que cruzaban sus manos y sus pies. Jesús fue llevado a ese lugar que se conoce el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, quizás por la forma que tenía ese monte. Y ahí dice la palabra de Dios que fue crucificado. Sus manos fueron atravesadas con esos clavos, sus pies también. Algunos dicen que fue puesto en forma de cruz, otros dicen que solamente era un madero. Eso es lo que menos importa. Lo que más importa es que Él fue crucificado por el plan de Dios para que Él, muriendo en esa forma, pudiese rescatar nuestras vidas y nuestras almas del pecado. Vamos a dar gloria a Dios por eso. Amén, gloria a Dios. Fue crucificado el Señor, hermanos. Fue levantado en la cruz junto con otros dos malhechores. Dice la palabra de Dios que esto fue a muy temprana hora, como a la hora nuestra, como a las 9 de la mañana, como a esa hora, como a la hora tercera. Y cuando es crucificado empieza su agonía, porque sabemos muy bien que una persona que estaba en esa condición era una persona que sufría en cada respiración que tenía. Era un sufrimiento el respirar, porque estaba colgado del peso sobre su tórax, oprimiendo sus pulmones, y era difícil para una persona tendría que apoyarse en sus brazos para poder respirar un poco. Y cuando Jesús estaba en ese transcurrir de sufrimiento, dice que era la hora tercera cuando es crucificado. Y un poco más adelante, iniciando, hermanos, su sufrimiento, dice la palabra del Señor que abre sus labios en la cruz por primera vez. Mire, cada vez que Jesús abre sus labios, las 7 veces que lo hizo estando en la cruz, siempre dijo algo que nos deja mucha enseñanza. Nos habla de su carácter, nos habla de su naturaleza, nos habla de lo grandioso que era Él. Y una de las primeras cosas que nosotros vemos es que cuando abre sus labios por primera vez, ya teniendo un tiempo de estar sufriendo ahí en la cruz, el Señor lo que dice es una petición, pero no una petición de misericordia hacia la gente que lo estaba ahí mirando con morbo, algunos, otros con gusto, con complacencia, porque estaban por fin viendo a su adversario que habían perseguido por fin crucificado. Sin embargo, Él no hace un clamor de clemencia, ni de enojo, ni de ira, ni de maledicencia, sino que dice en Lucas capítulo 23, versículo 24, y Jesús, cuando abre sus labios, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después de eso dice que repartieron entre sí sus vestidos que ya le habían quitado para ese momento para crucificarlo. Las primeras palabras que Jesús expresa es una petición a su Padre, porque le dice Padre, y esa petición que hace su Padre es pidiendo misericordia por sus enemigos, sus adversarios. Había gente que estaba sufriendo con Jesús ahí, como su madre, como Juan, el discípulo amado que pudo llegar hasta ahí, ¿sí? De todos los discípulos fue el que estuvo ahí en la cruz presenciando. Algunas otras mujeres, algunos sufriendo junto con él, la gran mayoría quizás con morbo, viendo a ver qué pasaba con ese hombre que decían que era el rey, o que él mismo decía que era el rey de los judíos, y otros muchos deseando ver su muerte y su sufrimiento con mayor intensidad. Pero Jesús, cuando ora pidiendo misericordia por todos ellos, y principalmente los que lo habían llevado a la cruz, porque cuando Él dice Padre, perdónalos, y dice porque no saben lo que hacen, se estaba refiriendo a los que habían intervenido para llevarlo a la cruz. Y es una petición que ¿quién oraría estando sufriendo en esa condición con tanto dolor? ¿Quién tendría el carácter de pedir misericordia por quien lo lleva a ese sufrimiento tan cruel? Pues solo Jesús.
Y esto, cuando lo hace, está cumpliendo una de las tantas profecías que él cumplió durante toda su vida, y muchas en ese día de la crucifixión cumplió muchas profecías. Y una de ellas es la que en Isaías capítulo 53, donde leímos más abajo, en el verso 12, dice que él, habiendo él llevado el pecado de muchos, oró por los transgresores. Y esa profecía se estaba refiriendo a ese momento cuando él ora pidiéndole al Padre que los perdone, porque ignoran que el que está muriendo en la cruz es el creador de ellos mismos, el creador de los cielos y de la tierra, y el que había venido a entregar toda esa su vida para rescatarlos de su condición de pecado. Cristo abrió la puerta a través del perdón al reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Él nos ha perdonado a nosotros también, pecadores como aquellos que estaban ahí en el Calvario. Así lo éramos nosotros, ¿sí? Pero su gracia y su misericordia, que desde ahí fue derramada, nos ha alcanzado también a nosotros. Aleluya. Y gracias a él tenemos ahora el perdón de nuestros pecados. Amén, gloria La a Dios. primera palabra es la palabra del perdón, la palabra del perdón de Cristo, pero también una palabra que nos enseña a nosotros que si él pudo perdonar sufriendo todo ese agravio, ¿quién no podría perdonar también? La palabra también que nos lleva a seguir su ejemplo. Y muchas veces el apóstol escribió, cuando escribió cartas, cuando dice: perdonaos las ofensas unos a otros, como Cristo os ha perdonado también a vosotros. Ninguno tiene que vivir con resentimiento de falta de perdón. Eso es vivir esclavizado. Eso es vivir con ataduras. Eso es vivir asfixiado. El perdón libera. El perdón da vida. El perdón restaura. El mayor beneficiado cuando uno perdona es el que perdona y deja ir al agraviado, que a lo mejor tenía ya años de haber dejado atrás esa situación en el pasado. Hermanos, entonces la primera palabra de Cristo es la palabra de Él, y le damos gloria a Dios porque Él nos ha perdonado. Gracias a Dios. Transcurre el tiempo, hermanos. Transcurre el tiempo. El Señor fue crucificado al lado de dos malhechores para dar cumplimiento a otra profecía. El mismo capítulo de Isaías 53, el mismo versículo que leímos ahorita, que dice que Él, habiendo orado por los transgresores, ese mismo versículo nos da detalles de que Jesús cumplió otra profecía, porque el texto dice así. Se lo voy a leer, 53, 12 de Isaías. Por tanto, dice, aquí habla Dios: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos. Esto no puede ser más que de Cristo. ¿De quién habla aquí? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, dice, y fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores. Está hablando de su muerte, no está hablando de otro momento de su vida. Está hablando que Él dio su vida por los pecadores, murió. Y dice el detalle: por cuanto Él fue contado en su muerte ahí con los pecadores. Y cuando Jesús fue llevado a la cruz, pues fue puesto, y siempre lo ponen en medio, ¿verdad? A los lados dos malhechores que no se sabe qué delitos habrían cometido, pero seguramente delitos muy graves. Si estaban en la cruz es porque habían sido delitos muy graves. Algunos dicen que se llamaba ¿cómo? Dimas y Gestas, pero la Biblia no dice realmente cómo era su nombre. Dicen que a otros le dan otros nombres. Es la tradición la que le da los nombres. La Biblia no dice los nombres de ellos dos, solamente dice que eran dos malhechores, a su izquierda y a su derecha. Y para este momento, hermanos, todo mundo insultaba a Jesús, todo mundo escarnecía al Señor.
La gente común, muchos de la gente común, nos dice la palabra de Dios que meneaban la cabeza. Marcos 15:29 dice: y los que pasaban le injuriaban, los que iban por ahí le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, sí que derribas el templo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Le decían: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Esa era la gente común, algunos de las personas que pasaban por ahí. Los fariseos, sacerdotes, escribas, lo insultaban también. Todos le decían: sálvate. Estos lo decían de esta manera unos a otros. En Marcos 15:31 y 32 dice que de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros. Con los escribas decían: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También le decía: a ver, sálvate, que se salve. Y no solamente ellos decían eso, sino que también los soldados. Los soldados también le decían: ¿eres el Cristo? Pues a ver, demuéstralo. En Lucas 23:39 dice, en Lucas 23:26 dice: y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, a ver, sálvate a ti mismo. El escarnio apuntaba a decir: a ver, sálvate, a ver, baja de la cruz. Lo decía la gente común, lo decían los fariseos, lo decían los soldados, y le decían: si eres el rey, demuéstralo. Pero no solamente ellos, sino que también uno de los malhechores que estaba al lado de Jesús, el mismo tipo de escarnio. Y lo dice claramente Lucas 23:39: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Le injuriaba, es decir, algo que ofende, algo que denigra, ¿sí?, algo de otra persona. Y dice que le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, si eres el Mesías, si eres el ungido, a ver, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros. La Biblia dice que ese era un escarnio, era un insulto. Pero mire, hubo uno que estaba ahí, y ese, lejos de insultar a Jesús, aprovechó el momento como ningún otro para obtener un gran beneficio. Y era el otro ladrón que estaba al otro lado de la cruz. Cuando escuchan que el ladrón le dice: sálvate y sálvanos a nosotros mismos, dice que aquel respondió y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Te estás muriendo y ni aún tienes temor. Estás a punto de morir, estamos agonizando, nos queda poco tiempo de vida y aún así tienes, ¿sí?, la desfachatez de estar insultándolo. Este hombre no solamente está regañando a aquel ladrón, sino que realmente había visto en Cristo algo. Porque llega a decirle: mira, nosotros estamos aquí porque nos los merecemos. Lo que estamos padeciendo justamente lo padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos. Pero este que está aquí, este ningún mal hizo. Ahora, ¿será que conoció a Jesús viéndolo por ahí haciendo milagros? ¿Será que escuchó de él que había resucitado muertos? ¿Será que habrá llegado a él, a sus oídos, el mensaje que él decía? No nos dicen los evangelios de dónde sacó este ladrón esa convicción que declaró cuando habló de Jesús. O podría ser
que le bastó solamente el breve tiempo que conoció a Jesús ahí en la cruz a su lado. Podría ser que tan solo con verlo y tan solo con escucharlo en esa oración que él hizo a su Padre pidiendo perdón por los pecadores, fue suficiente para que él se diera cuenta de que ese que estaba ahí no era cualquier hombre. Ese no era un malhechor, ese no era un ladrón, ese no era como ellos, sino que dice, este está aquí padeciendo injustamente. Pero no solamente creía a Jesús como justo, sino que vio en Jesús algo más. Yo no sé si a lo mejor cuando vio el letrero que decía arriba de la cruz de Jesús, ¿cómo decía? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Yo no sé si eso, la cosa es que cuando le habla a Jesús, se deja ver que él ya tenía una convicción de que Jesús no solamente no era un malhechor, sino que era un rey. Porque le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso habla de que él quizás sabía que se iban a morir. Yo creo que él no sabía mucho de lo que había a pasar. Seguramente sabía que iban a morir, pero sabía que ese que decía que era el rey seguramente establecería su reino en un tiempo futuro. Y él le dice, cuando tú establezcas el reino, porque si eres el rey, acuérdate de mí. No le estaba pidiendo que lo rescatara en ese momento. No le estaba pidiendo que lo bajara de la cruz. Le estaba diciendo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Tenme en cuenta cuando tú cumplas lo que has prometido. Y el Señor Jesús se dirige a él y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Esta escena nos habla de un hombre que se robó en los últimos instantes de su vida la salvación, por decirlo así, porque supo aprovechar los últimos instantes de su vida para ganarse la salvación a través de la fe que tuvo en Cristo Jesús. Y Jesús le prometió que él, al morir, iba a estar en el reino de Dios. Hay algunos que opinan que cuando se mueren los creyentes vamos a un estado de sueño. Es respetable, se consideran pasajes de la Biblia, pero hay otros que piensan que al morir, si bien no vamos al lugar definitivo de la gloria eterna, porque faltan que se realicen muchas cosas en el plan de redención de Dios, pero hay quienes piensan que ya una vez que morimos y el alma llega a cierto destino del cielo, ya se empieza a gozar de la paz de Dios y de su presencia. Y yo creo que es así, porque cuando veo las cartas de Pablo, quien fue para allá y vio cosas que no se le permitió decir, él dice, yo conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, pero tal hombre fue llevado al tercer cielo, y se le dio a ver cosas que inefables, que no es permitido decir ningún hombre. Él sabía que había. Y cuando veo esas cartas, cuando decía, es que estoy en un aprieto, porque si bien es importante que yo esté aquí en la tierra por causa de la obra de Dios, pero pues yo quisiera mejor estar allá, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y él decía, porque yo sé que morir es mucho mejor. Y yo digo, si Pablo supiera que al morir se iba a ir a dormir, él decía, me necesitan aquí, pero no sé, porque tengo que estar aquí, pero yo quiero estar allá. Y como que da a entender de que había algo que ya sabía que partiendo iba a disfrutar. Seguramente es el lugar donde llegó este ladrón perdonado y salvo por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue la última persona que Jesús salvó estando en su cuerpo aquí en tierra. Fue el último
que salvó, estando en su cuerpo, todavía como nosotros, de carne y hueso. Ya de ahí fue a la cruz, ya después murió, y Él siguió llevando muchos hijos a la gloria eterna. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? La palabra donde este ladrón se apropió del reino de los cielos, la promesa de salvación. La tercera palabra, hermanos. Ya para este tiempo habían transcurrido posiblemente como 2 horas de sufrimiento en la cruz. En medio del dolor que le causaba esa condición de crucificado, sin embargo, al estar mirando entre la gente, su dolor no fue lo suficientemente tan abrumador, porque realmente lo era, pero no fue lo suficiente para que no dejara de poner su mirada en esas personas que conocía. Y era su madre, que estaba entre el tumulto, viendo el sufrimiento de Jesús, con un gran dolor en su corazón que desgarraba su alma, como le dijo una vez el ángel, ¿no? Que su corazón iba a ser traspasado. Pero también pudo notar que ahí estaba el discípulo que tanto amaba, que aunque no se dice el nombre, creemos que era Juan, el escritor precisamente de este detalle. Y cuando está ahí, Jesús nuevamente vuelve a hablar a pesar de su sufrimiento y dolor, y tiene la lucidez en su corazón de preocuparse, y aún estando en agonía, de hacer algo por su madre. Dice que cuando vio a su madre, Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que sería Juan el amado, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y ya cuenta Juan después, porque esto se escribió posteriormente a cuando Cristo estaba muriendo, dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y esta es la palabra de la encomienda. Jesús tenía muchos discípulos, aparte de los 12. Pero solamente uno estaba ahí presente. Jesús tenía también, entendemos que tenía hermanos en la carne, pero por lo que se ve, ninguno de ellos estaba ahí presente. Y vemos que estaba su madre, ¿sí?, siendo testigo de su dolor, pero también estaba el discípulo que podríamos decir que fue el discípulo más fiel a Jesús. Porque aún Pedro, queriendo, ¿sí?, le ganó el temor. Por Juan pudo entrar, ¿sí?, a la casa de Caifás. Pero ahí mismo, cuando le empezaron a señalar, le dijeron: pero es que tú también eres uno de ellos. Y él dijo: no, yo no soy. Segunda vez: pero es que tú hablas como ellos, tú eres. Luego una sirviente le dijo: no, yo te vi, tú eres. Y él dijo: yo no soy. Y empezó a maldecir, y hasta ahí llegó Pedro. Ya no pasó más. Hasta ahí llegó Pedro. Lloró y se fue. No pudo con su culpa. Pero Juan, hermanos, estuvo ahí. Juan seguramente estuvo en el juicio, y Juan estuvo hasta presenciar la crucifixión de Jesús y su agonía. Eso habla de fidelidad. Otros tal vez le dijeron: te seguiremos hasta la muerte, pero no lo pudieron hacer. Y aquí vemos que hay dos cosas bien importantes. Lo primero, que Jesús, estando en esa situación tan abrumadora de dolor y tormento,
y la agonía se acercaba cada vez más. No crean que se sentía igual todo el tiempo, cada vez sentía que la vida se le iba. Pero aún con todo y eso que él experimentaba, él tuvo ese carácter y esa atención de preocuparse por su madre y de encomendarla en las manos de su discípulo más fiel. Y eso nos habla de que Dios, que el Señor Jesús, es un Dios que se preocupa de nuestras necesidades y que sabe de qué manera hacer todo lo que es necesario para que nosotros podamos estar bien, porque él lo que quería era que su madre estuviera bien en el futuro. Y lo que también aprendemos es que la fidelidad se premia con grandes privilegios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ese discípulo que estaba ahí, lo que Jesús le puso en sus manos no era una carga. Para quizás otros sería alguna carga, sino que era un gran privilegio, porque desde ese día dice la palabra de Dios que él la tuvo en su casa y vio por ella, a pesar de que tenía otros hijos. Y Jesús en esa ocasión entonces desprecia esa palabra, y esa palabra nos habla de que él se preocupa por ti y siempre se va a preocupar por ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Reconoce tu necesidad, mi hermano. A lo mejor tú vienes con alguna carga o preocupación diciendo, ¿cómo se le va a hacer esto? Acércate a Dios, búscale, y Él sabrá cómo acomodar las cosas, porque Él es un Dios fiel. Y también seamos fieles al Señor, porque la fidelidad el Señor la premia aquí y después en la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Seguimos, hermanos? O me decía el hermano, hacemos una pausa a la mitad, pero yo creo que voy rápido, ¿verdad? Muy rápido, ok, vamos así por hora. La cuarta palabra, después de la palabra del perdón, después de la palabra de la salvación, después de la palabra de la encomienda, nos encontramos con las palabras de dolor y sufrimiento del Señor. Registra el evangelista Marcos que era a la hora sexta del día, que para nosotros sería 12 del día, para el horario romano era la sexta hora. En esa hora dice que tinieblas empezaron a cubrir la tierra, como si estuviesen anunciando que venía lo más doloroso para Jesús, la hora más negra en la vida que Jesús experimentó estando en este cuerpo. Y en la obra que el Padre le encomendó, la obra más difícil, como que estaban anunciando que se acercaba algo muy fuerte. Empezaron a cubrir la tierra, y dice Marcos capítulo 15 versículo 33, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, 12 a 3 de la tarde. Y en ese transcurso, ya al final dice, en el verso que sigue, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Mateo dice, Eli, Eli, lama sabactani. Las dos expresiones dicen lo mismo. Aquí traduce lo que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, cuando lo escucharon oír, dijeron, miren, llama a Elías. Uno corrió y empapó una esponja con vinagre, se la puso en una caña y le dio a beber, diciendo, dejad, vamos a ver si viene Elías, porque creían que estaba llamando a alguien. Pero realmente lo que Jesús estaba diciendo era una expresión una expresión en la que está clamando a Dios porque lo que está viviendo ya no lo puede soportar. Y no me refiero, o así lo dicen los teólogos, no me refiero tanto al sufrimiento físico, que ya para ese momento era ya muy tormentoso. Ya eran las 3 de la tarde, 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 horas de agonía, 6 horas de estar en el sol abrasador, perdiendo sangre y sufriendo punzadas tremendas de dolor.
Pero lo que dicen los teólogos es que esa expresión, más que sufrimiento físico, era del sufrimiento de su alma, por lo que estaba experimentando. Las tinieblas estaban oscureciendo el día. Y recuerden que Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, la causa principal por la que Él estaba muriendo en la cruz es porque Él estaba muriendo por los pecados de toda la humanidad. Dice la escritura donde leímos que Jehová cargó en Él, Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Fue herido de Dios y abatido, azotado de Dios. Y muchos dicen que es muy probable que cuando Él estaba experimentando ese dolor y ese sufrimiento, es porque quizás era el momento en donde Él estaba llevando literalmente sobre sí el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Y que Dios, que nunca lo había abandonado, que Dios, el Padre, que siempre había estado con Él, en ese momento, hermanos, donde Él estaba cargando el pecado, así lo dicen los teólogos, que Jesús a lo mejor sintió que el Padre estaba retirando su mirada de Él, porque la mirada de Dios es la que nos bendice, como ese salmo que dice: Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, y Jehová tenga de ti misericordia. El rostro de Dios es el que nos agracia. Pero Jesús estaba sintiendo todo lo contrario. Estaba sintiendo un abandono, estaba sintiendo soledad. Y tal es así que lo expresa literalmente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hermanos, entendemos que es la hora donde Él experimenta por primera vez lo que es el pecado en su vida. Porque Él nació sin pecado, vivió sin pecado, venció sobre el pecado ante toda tentación, pero de alguna manera tenía que tomar el lugar de los pecadores. Y eso tenía que ser en la cruz. En algún momento de la crucifixión, Él tenía que experimentar lo que era la condición de pecado para poderla solventar ante Dios y hacernos justos a nosotros. Porque Él llevó sobre sí nuestros pecados para darnos a nosotros su justicia. Y entendemos que Él estaba entonces experimentando los momentos más trágicos de su vida. Isaías dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y esto ya era en la hora cercana a su muerte. Cuando Él está ahí, expresa otra palabra, que es la palabra de necesidad. Cuando Él está cerca de morir, estas últimas palabras se cree que fueron una cercana de la otra, ya desenlazándose su final. Ya había perdido mucha sangre, estaba viviendo seguramente una deshidratación extrema en su cuerpo, seguramente convulsionando por esa condición física. Y cuando Él está en esos últimos momentos, Él abre sus labios una vez más y simplemente dice dos palabras. Ya no tenía mucho que decir. De hecho, sus últimas expresiones fueron expresiones muy cortas. Y en esta ocasión simplemente dice: y para que se cumpliese la escritura, dice Juan 19:28, después de que Jesús ya estaba casi todo terminando, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y lo que Él estaba diciendo es que literalmente estaba sufriendo una gran sed en su cuerpo. Los que estaban ahí le trataron de acercar vinagre, empaparon en una esponja vinagre y se la pusieron ahí y se la acercaron a su boca.
Cuando Jesús dijo esta palabra, estaba cumpliendo una profecía más del Salmo capítulo 69, 21. Cuando dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed, dice el Salmo, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo que dice Juan, que le acercaron para que bebiera. Y hermanos, ahí podemos ver que esa expresión estaba dando a entender que Jesús era un ser humano como cualquiera de nosotros, que experimentó todas las necesidades que usted y yo experimentamos. Cuando llegó cerca de Samaria, se acercó al pozo, dice que tenía sed, hacía calor. Cuando estuvo cerca de la tumba de Lázaro, lloró porque se entristeció. Y podemos ver que él, aunque era 100% divino, porque nació por la obra del Espíritu Santo, sin embargo habitó un cuerpo 100% humano. No era mitad Dios, mitad humano, era 100% Dios. Dice la palabra que en él habitó corporalmente la plenitud de la deidad, dice en Colosenses. Pero dice la Biblia que el Verbo se hizo carne totalmente como la de nosotros. Y cuando él estaba experimentando eso, estaba dando a entender de que él estaba sufriendo lo que cualquier otra persona sufría, y que eso era prueba de que él estaba muriendo y que era un ser humano como nosotros. Ahora, ¿esto qué nos deja de enseñanza? Que lo que dice Hebreos es verdad. Que si él, siendo Dios, pero experimentó en su cuerpo las mismas necesidades, las mismas cosas, las mismas debilidades de un ser humano, pero sin pecado, dice el escritor de Hebreos que entonces tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades. Que tenemos un Dios que sabe lo que es vivir en este cuerpo. Tenemos un Dios lo que sabe lo que es el vivir la angustia, porque Él se angustió hasta la muerte. Tenemos un Dios que intercede por nosotros, porque sabe lo que se vive en una prueba, en una lucha, en una necesidad, lo que se vive en una tentación, lo que se vive en el dolor. Y por lo tanto el libro de Hebreos dice que por cuanto tenemos este tipo de sumo sacerdote, conforme a nuestra semejanza, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. El que Cristo haya tenido sed, me dice que Él experimentó todo lo que un humano como yo y tú experimentamos. Pero lo más grande es que entonces conocen nuestra lucha, conocen nuestras pruebas, conocen nuestras necesidades, y la palabra de Dios dice que Él se compadece de nosotros. Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Nos seguimos, hermano Eduardo? Amén. Okay. Ya estamos en las 6. La palabra del triunfo. Era ya la hora en que iba a morir, habiendo llegado el momento cumbre de su sufrimiento, de su sacrificio, para ser el autor de la salvación. Así lo dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre que le dieron. Eso fue después de que él dijo, tengo sed. Por eso las palabras fueron ya, las últimas palabras fueron cerquita una de otra. Bebió, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y ya después dice que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Pero dice que él dijo, consumado es. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra, hermanos? ¿Qué quiere decir está consumado? ¿Perdón?
está terminado. Pero es más que eso. No es un simple ya se acabó. ¿Sí? No es un simple se acabó todo. Sino que la expresión consumado es una expresión que lo dicen aquellos que tuvieron que hacer una gran tarea que les costó, y cuando ya terminaron de hacerlo con ese descanso, con esa satisfacción, llegan a decir: por fin lo he acabado todo. Y no solo eso, sino que está perfectamente bien hecho. Consumado es una palabra de victoria, es una palabra de triunfo. Es como el que va corriendo hasta la meta y ya sin aire, por fin cuando cruza dice: lo logré, y lo logré siendo el primero. Es como ese artista, pintor o músico que le ha costado mucho hacer su obra de arte, ha trabajado mucho en ella, pero cuando ya le da las últimas pinceladas o los últimos retoques en su arreglo musical, y cuando lo ve, la contempla, la escucha, dice: ya no hay más que hacerle a esto. Esto está hecho perfecto. Si le hago más, a lo mejor la he hecho a perder. Consumado es. Cuando Jesús estaba diciendo consumado es, Él estaba declarando que la tarea que el Padre le había encomendado, la obra que el Padre le había encomendado desde nacer en este mundo, desde crecer, hacer la obra, servirle a Él y ir a la cruz y sufrir todo lo que estaba contemplado en el plan de Dios premeditadamente desde antes de la fundación del mundo. Jesús estaba diciendo: lo he acabado, y lo he acabado bien. Consumado es. Ya no hay nada más que hacer a esta obra. Y estaba terminando esa excelsa obra de redención en la cruz del Calvario, que no le necesitamos añadir nada, porque somos salvos por fe en la muerte de Cristo. La muerte expiatoria de Cristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. No hay nada más que hacer. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Nada más se le puede añadir. Todo lo que hagamos después de eso es solamente para perfeccionar nuestra santidad, pero la salvación, la obra, Cristo la hizo completa. Atravesó con victoria, y seguramente eso retumbó en los cielos y en los infiernos, porque la obra del Calvario de Cristo estaba terminada. Y en ese momento también enseguida, lo dice el Evangelio de Juan también, y lo dice Lucas, más bien Lucas dice 23:46. Entonces Jesús, en el versículo que leímos de Juan, dice que habiendo dicho consumado es, dice que entregó el Espíritu. Pero cuando entregó el Espíritu dijo otras últimas palabras que Juan no las registró. Juan simplemente dijo entregó el Espíritu, pero Lucas sí registra lo que él dijo cuando entregó el Espíritu. Y dice Lucas 23:46: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio el último suspiro, expiró y murió en la cruz. Sabía muy bien que iba entrando en un trance en el que él nunca había experimentado, porque él nunca había experimentado la muerte. Sabía muy bien que venía y que eso iba a pasar, tanto que un salmo ya estaba escrito diciendo que no lo dejaría en el Seol, sino que lo rescataría de ahí y no permitiría que viera corrupción. Pero lo que él estaba viviendo era un momento donde sabía que iba a morir, sabía que
tenía que encomendarse al único que podía guardar su alma. Y entonces es cuando se dirige otra vez, ¿sí?, por segunda vez o tercera vez a su padre. La primera vez es cuando le hizo la petición de pedir perdón, la otra vez es cuando le dijo: ¿por qué me has abandonado? Y aquí es cuando le dice: Padre, en tus manos te entrego mi espíritu, sabiendo que nadie más podía poner el cuidado de su espíritu más que en las manos benditas de su Padre, que lo había llevado hasta ese punto de morir en la cruz del Calvario. Y en las manos de nadie más estamos más seguros que en las manos de Dios. Nuestra vida, por eso dice la palabra que nuestra vida está en su diestra y de ahí nada nos arrebatará. Pablo decía que estaba escondido en Cristo, guardado ahí. Cuando el Señor muere, empiezan a ocurrir cosas tremendas, que eso ya viene en la resurrección. Pero cuando Cristo muere, hermanos, la naturaleza da testimonio del que estaba expirando no era cualquier persona, sino que era el Hijo de Dios. Porque cuando esas tinieblas están ahí y mueren, el Señor, dice la palabra de Dios, que empieza a haber un terremoto en ese lugar. Empieza a haber un terremoto, ¿sí? La gente empieza a darse cuenta de que eso es señal extraordinaria, un fenómeno que no era por casualidad, de que el que estaba muriendo realmente era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Y algunos empiezan a decir: somos pecadores. Y Cristo murió finalmente en la cruz del Calvario. Y damos gloria a Dios porque eso fue así. Amén. Por obra del Padre. Pero sabemos muy bien que no se quedó ahí en la cruz. Su cuerpo estuvo ahí. Dice la palabra de Dios que también Él visitó los infiernos, y ese es un misterio. Pero el asunto es que cuando transcurre el tiempo indicado por Dios, la tumba no lo pudo retener. Y como Él dijo: yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo la entrego, y como yo la entrego, tengo el poder también para tomarla. Pero eso ya va a ser lo que viene el día domingo, que es el culto de resurrección. ¿Cuándo van a venir? Amén. ¿A qué hora va a ser, hermano? Nada más a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Pero gloria a Dios, porque hoy nos podemos gozar que Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Él entregó su vida, y que en cada palabra que Él dio fueron palabras que enseñaban algo, que iban dirigidas a algo, que nacían de un corazón, de un carácter lúcido en medio del turbulento sufrimiento. Él sabía lo que estaba diciendo. Y gracias por esa obra, porque hoy nosotros estamos aquí siendo salvos por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Así que nos gozamos, nos deleitamos en Él, y por eso vivimos para darle la gloria a Dios. Sí, amén. ¿Sí? En pruebas, en luchas, en adversidades, pero siempre sabiendo que al que hemos entregado nuestra vida y en el que hemos decidido afianzar nuestra vida, es lo más seguro para nosotros: Cristo, nuestro Salvador. Sí, amén. Así que, hermanos, que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie?